Bienvenidos a este video de Matemática con Lebrón, en el que aprenderás sobre sucesiones exponenciales y también cómo surge el número e. Una sucesión exponencial es aquella en la que cada término se obtiene multiplicando el anterior por un mismo factor. Se forma cuando una cantidad cambia siempre por el mismo porcentaje. Su forma general es esta que observan en pantalla. En finanzas, una sucesión exponencial describe el crecimiento del capital por interés compuesto y se expresa de esta manera, la cual es básicamente la misma. Una sucesión es una función cuyo dominio son los números naturales. En finanzas, si aumentamos la frecuencia de capitalización, obtenemos la sucesión que vamos a llamar B sub n, dada por esta expresión. Si calculamos a B sub n para n igual a estos números que observan en pantalla, la cual representan la frecuencia de capitalización en un año, observarán que se acerca a 2.718 el cual se llama número e y se expresa de esta manera. Límite cuando el número de términos se acerca al infinito. Bienvenidos a este video de Matemática con Lebrón, en el que aprenderás sobre sucesiones exponenciales y también cómo surge el número e. Una sucesión exponencial es aquella en la que cada término se obtiene multiplicando el anterior por un mismo factor. Se forma cuando una cantidad cambia siempre por el mismo porcentaje. Su forma general es la que observan en pantalla. En finanzas, una sucesión exponencial describe el crecimiento del capital por interés compuesto y está dada por esta fórmula, la cual es básicamente la misma. Una sucesión se puede definir como una función cuyo dominio son los números naturales. Y en finanzas, si aumentamos la frecuencia de capitalización, obtenemos la sucesión B sub n, dada por esta expresión. Calculemos B sub n para n igual a estos números que observan en pantalla, los cuales representan la frecuencia de capitalización en un año. Observarán que se acerca a este número, el cual se llama número e, y se expresa como el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión es igual a e. Una sucesión es convergente si sus términos se acercan cada vez más a un número fijo llamado límite, cuando el número de términos crece indefinidamente. Se expresa de esta manera. Y es divergente cuando sus términos no se acercan a un número fijo, es decir, no tiene límite, y se expresa de esta manera. Un problema aplicado al crecimiento de suscriptores en un canal educativo. Un canal comienza con 50 suscriptores, cada semana aumenta un 8% respecto a la semana anterior. Entonces, aquí tenemos los siguientes datos. A, que sería 50, donde comienza con 50 suscriptores. R, que es la tasa porcentual o el porciento que se expresa en decimal para facilidad de cálculo. Y B, que representa el factor de crecimiento, que en este caso es una sucesión creciente ya que se expresa como 1 más R y obviamente aquí me dice que aumenta, por lo tanto va creciendo. ¿Cuántos habrá en la semana 1? Entonces la semana 1 lo vamos a poner como A por el factor de crecimiento igual a 54. Por lo tanto, en la semana 1 habrá 54 suscriptores. En la semana 2, ¿cuántos suscriptores habrá? Entonces, en la semana 2 decimos 50 por 1.08 al cuadrado igual a 58.32. Por lo tanto, en la semana 2 habrá aproximadamente 58 suscriptores. ¿Qué patrón observan? Observamos que vamos a tener primero 50, después 50 por 1.08, 50 por 1.08 al cuadrado, etc. O sea que lo único que cambia aquí es el exponente. Escriban la expresión general. Entonces, nuestra expresión general sería A sub n, para representar el término enésimo, es igual a A por el factor de crecimiento B elevado a la n. Otro problema aplicado al enfriamiento de una bebida deportiva. Entonces aquí nos dice, un termo contiene una bebida a 80 grados en una habitación de 25 grados.
Cada minuto pierde el 10% del exceso de temperatura sobre el ambiente. Si pierde, significa que es una sucesión que va decreciendo. Por lo tanto, si sacamos los datos, tenemos que el por ciento es 10%, que se expresa en decimal así, y B sería 1 menos el por ciento, ya que es una asociación decreciente. O sea que el factor de crecimiento sería 0,9. ¿Cuál es el exceso inicial de temperatura? Bueno, pues vemos que el exceso sería la diferencia de temperatura del termo y la habitación, y nos da 55 grados. ¿Cuál será la temperatura después de un minuto? Bueno, pues simplemente decimos temperatura después de un minuto va a ser igual a la temperatura de la habitación más el exceso de temperatura por el factor de decrecimiento, y esto va a ser igual a 74,5 grados. Y después de 2 minutos va a pasar prácticamente lo mismo, vamos a utilizar el mismo patrón. En el segundo minuto la temperatura será 25, que es la de la habitación, más 55, que es el exceso de temperatura, multiplicada por 0,9, que es el factor de decrecimiento elevado al cuadrado. Y esto nos da 69,55. ¿Qué patrón aparece en el exceso de temperatura? Pues en el exceso de temperatura observamos que viene siempre como 55, 55 por 0,9, por 0,9 al cuadrado, etcétera. Por lo tanto, si construimos la expresión para n minutos, tendríamos que sería 25 más 55 por 0,9 a la n. En resumen, las sucesiones exponenciales modelan cambios porcentuales. Algunas convergen, las que su base sea menor que 1 o su factor de crecimiento. Otras divergen si su base es mayor que 1. El número e surge naturalmente. El límite describe hacia dónde se dirige una sucesión. Así de fácil fue esta clase. Si no te has suscrito a este canal, es hora de hacerlo. Dale like, comparte para que otros también se beneficien de este contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.